parece si abrimos la ventana para que entre aire fresco? Un programa radial de mujeres de negocios y profesionales del sur. En la conducción, Estela Fandiño y quien les habla, Silvia Cordero. Manejando los hilos de la radio, el inigualable Tano Trifoglio. Esperamos tus mensajes de WhatsApp al 54 911 62 10 24 18. Te esperamos y te damos la bienvenida. En nuestro aire fresco, Caminar Seguro, segunda parte. Carlos Dentone habla de Mahatma Gandhi en el aniversario de su nacimiento. Tips para fortalecer nuestra memoria con la profe Karina. 2 escuelas argentinas entre las mejores del mundo. La doctora Alicia Taliercio en Deber y Derecho de los Padres en el Cuidado de los Hijos. Y en los titulares de Silvia, demanda a AstraZeneca. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir. Comencemos luego de unos auspicios. Auspician este programa Talleres de Escritura Narrativa Lidia Risotto. WhatsApp 11 6863 4263. Liliana Ginocchio, artista plástica orfebre. Admira algunas de sus obras en su página web lilianaginocchio.com.ar. Envíale un mensaje a su correo liliana@lilianaginocchio.com.ar. Sociedad de Fomento Turdera Sud, siempre acompañándote. Un proyecto social, cultural, educativo y de formación en oficios. Nuestra sede, 1 de marzo 1360, a metros de Avenida Frías, Ciudad de La Baliol. Contactate al WhatsApp 11 5487 7661. Búscanos en las redes sociales. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada. Estela, ¿conoces el premio World's Best School Prize? Qué inglés perfecto que tengo, pero ¿lo conoces? Bueno, es una iniciativa de la organización británica T4 Education, fundada en 2022, que reconoce y visibiliza experiencias educativas con impacto social significativo en 5 categorías: acción ambiental, innovación, superación de la adversidad, colaboración con la comunidad y promoción de vidas saludables. Las escuelas ganadoras reciben un premio económico y se busca que sus prácticas sirvan como modelo replicable para otras instituciones a nivel mundial. Exacto. Este año, 2 escuelas argentinas fueron reconocidas para este premio World Best School Prize 2025. Ambas instituciones entraron al top 10 de su categoría. El Colegio Madre Teresa de San Fernando se destacó en superación de la adversidad y la Escuela Media Gobernador Piedrabuena de Tucumán en colaboración con la comunidad. La educación conecta, dignifica y potencia habilidades. Por eso una cultura profesional comprometida con su entorno puede marcar las diferencias. Así lo habrán demostrado estas 2 escuelas argentinas para ser reconocidas entre las mejores del mundo por la innovación y el impacto positivo que generan en la comunidad. Así es. Como ya dijimos, se trata del Colegio Madre Teresa de San Fernando, provincia de Buenos Aires, y la Escuela Media Gobernador Piedrabuena en Tucumán. Ambas instituciones se convirtieron
en finalistas de la 4ª edición del prestigioso Premio Internacional. Este reconocido galardón comenzó a ser promovido por la organización global T4 Education tras la pandemia del COVID-22, con el fin de compartir las mejores prácticas de escuelas que están transformando vidas dentro y fuera del aula. En el 2024, el Colegio María de Guadalupe de Tigre también había quedado primero. Y como dijo Torrendel, el secretario de Educación de la Nación, esto es una muestra de que en la Argentina, aún frente a desafíos enormes, podemos desarrollar comunidades con muy buenas prácticas. Es interesante que podamos analizar estos casos para convertirlos también en modos, diseños e ideas para fortalecer nuestras políticas educativas. Ubicado en el conurbano bonaerense, donde la marginalidad funda la vida de los estudiantes y de su entorno, el colegio Madre Teresa enseña que las personas en contextos vulnerables pueden aprender y que el acceso a una educación integral transforma comunidades. En una institución de gestión privada, se sostiene con el apoyo de toda su comunidad, ¿no? Y sin fines de lucro de nivel inicial, primario y secundario. Y su candidatura al galardón internacional se debe a que su proyecto pedagógico está transformando la vida de las niñas y niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad a través de una educación gratuita, personalizada y de alta calidad. Esta propuesta se construye con todos los actores involucrados junto a equipos interdisciplinarios. No solo se enfoca en los estudiantes, sino también en sus familias, ya que se propone cerrar las brechas de la desigualdad estructural, generando también programas de alfabetización para los padres o adultos a cargo que no tuvieron la posibilidad educativa y pocas o nulas cobertura de sus necesidades básicas. Resultados: el 94% de las familias participa activamente en los talleres de alfabetización. El 85% del alumnado se desempeña en niveles satisfactorios o avanzados en lengua y el 75% en matemáticas. En este último rubro, las escuelas de contextos vulnerables tienen un promedio del 6% y en contextos favorecidos del 40%. Impresionante los resultados. Un promedio de un 80% de nivel satisfactorio, mientras que en otras escuelas vulnerables el 6%. Realmente impacta. Además, la tasa de deserción escolar es del 0%. La asistencia se mantiene por encima del 80% y más del 80% continúa estudios superiores o accede al mercado formal de trabajo. El fundador y director general del Colegio Madre Teresa, Juan Pablo Jasminoy, dijo: con 22 años de experiencia, comprobamos que las oportunidades educativas contextualizadas son el camino concreto de crecimiento e inserción social, educativa y laboral para quienes viven en situación de gran vulnerabilidad. Por otro lado, situada en Tucumán, en una región donde muchas veces el trabajo en el campo interrumpe la escolarización, la Escuela Media Gobernador Piedrabuena está logrando que sus estudiantes puedan finalizar los estudios secundarios, ayudándolos desde un rol de tutor amistoso. Esta institución secundaria de gestión estatal
propone un modelo pedagógico y un entorno de inclusión basados en el acompañamiento personalizado, las trayectorias educativas y el aprendizaje de proyectos para que los jóvenes de zonas aisladas y culturas diversas puedan integrarse, completar su escolaridad y superar las limitaciones geográficas. Y gracias al apoyo de la Fundación Cimientos a través del programa Futuros Egresados, el establecimiento enfrentó estos desafíos. En este caso, el modelo permitió pasar de 67 estudiantes, en su mayoría mayores para su grado, a 200 alumnos que cursan en edad correspondiente. La tasa de aprobación oscila entre un 78% y el 90% de alfabetización. El 98% comienza y finaliza su trayectoria en la institución y el 70% de los egresados ya sabe qué carrera universitaria seguirá. Asimismo, se impulsaron proyectos que rescatan el patrimonio cultural y natural local, incluyendo acciones de conservación de la flora nativa. Uno de los más destacados fue la creación de una radio escolar funcional, completamente gestionada por los estudiantes con habilidades desarrolladas en el programa. Nancy Gómez, la directora de la escuela, ha dicho: es un enorme reconocimiento a un camino lento pero progresivo y lleno de errores y aciertos que nos permitieron crecer. Mi proyecto de escuela nace de mi experiencia como alumna. En la primaria y secundaria fui mala alumna. Me aburría, no entendía el sentido de lo que me enseñaban y la pasaba mal en la escuela. Eso me marcó mucho. Como docente, desde el inicio busqué estrategias diferentes. Sacaba a los chicos del aula, armaba proyectos, buscaba que vivieran el aprendizaje, que se lo grabaran en la piel. En ese momento, los directores no lo aprobaban, cuestionaban por qué sacaba a los alumnos, por qué no seguía los métodos tradicionales. Siempre iba a contrapelo. Cuando llegué a la dirección, decidí poner en práctica esa visión. Trabajar con un currículum abierto, con proyectos donde los chicos fueran protagonistas, que cada uno aportara lo que sabe para construir conocimiento de manera activa. Funcionó, porque los docentes también se sumaron. Sin ellos no habría sido posible. Y ahora te cuento cómo sigue el concurso. Los ganadores de las 5 categorías de World Best School Prize 2025 fueron seleccionados por un jurado de expertos en base a criterios rigurosos. Además, las 50 escuelas finalistas participaron en una instancia de voto público para determinar la ganadora del Community Choice Award. Los 6 vencedores serán anunciados en octubre. El 30 de septiembre se cerró la votación y en unos días estarán los resultados. Pero independientemente de esta votación, los 50 finalistas de los premios serán invitados a la conferencia anual de T4 Education, el World School Summit en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, que se llevará a cabo entre el 15 y el 16 de noviembre. Allí tendrán la oportunidad de compartir sus prácticas, conocimientos únicos y experiencias con pares de todo el mundo, así también con responsables de políticas públicas y figuras líderes en temas de educación. Por lo tanto, felicitamos a estas escuelas. Esta sí que es una buena noticia. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Hola querido Carlos, sé que nos traes un temita interesante como siempre. ¿Será que vas a hablar de Mahatma Gandhi?
Te escuchamos. Buenas tardes, oyentes y equipo de Aire Fresco. Hoy, día 2 de octubre, se conmemora el nacimiento de Mahatma Gandhi. Y al releer parte de su vida una vez más, me sorprendió como siempre que leo sobre este hombre. No lo niego, pero esa sorpresa me causó una mezcla de bronca, de impotencia y entender cada vez menos sobre la paz. Antes de continuar con estas sensaciones mías, vamos a leer un poquito sobre este hombre, sobre Gandhi. Decíamos que nació un 2 de octubre en el año 1869 y agregamos que falleció un 30 de enero de 1948. Fue el dirigente más destacado del movimiento de la independencia de la India contra el llamado Raj británico o India británica. Fue pacifista, político, pensador, abogado. Su nombre real era Mohandas Karamchand Gandhi, pero en algún momento recibió el nombre de Mahatma por ser un título honorífico que significaba o significa gran alma o venerable. Se le otorgó ese nombre al reconocimiento por su liderazgo espiritual y moral. Para luchar contra el Imperio Británico practicó lo que llamó desobediencia civil no violenta. Desde sus 50 años perteneció al movimiento nacionalista indio. Instauró métodos de lucha social como la huelga de hambre y en su práctica rechazaba la lucha armada y su prédica era justamente la no violencia. Como medio para resistir el dominio británico, entre otras de sus tácticas, bregó por el retorno de las viejas tradiciones hinduistas. Convocaba de alguna manera a su pueblo a vivir, a recordar las tradiciones de sus antecesores. Fue el inspirador de la Marcha de la Sal. La Marcha de la Sal fue una manifestación que se llevó a cabo durante 25 días en el año 1930. Fue una marcha contundente que condujo finalmente a la independencia de la India. Hay que pensar también que Gandhi en su mismo movimiento tenía gente que impulsaba a una guerra violenta, digamos, ¿no? No quería esperar demasiado tiempo ni ser pasivo en el reclamo. Pero Gandhi insistía con la no violencia y propuso como un derecho natural al ciudadano hindú a producir su propia sal. Así fue que dejó su lugar de meditación acompañando a su gente con algunos discípulos y varios periodistas y realizaron un recorrido a pie de 300 kilómetros hasta llegar a la costa del Océano Índico. Avanzó dentro del agua y recogió en sus manos un poco de sal. Fue un gesto irrisorio, altamente simbólico. Desde esa postura alentó a sus compatriotas a violar el monopolio impuesto por el Estado británico sobre la producción y la distribución de la sal. Como una forma para aumentar el dominio, los británicos se apropiaron de la producción de sal, que hasta el momento era explotación del hindú. No nos olvidemos que la sal era en ese momento un elemento de vital importancia usada en la conservación, fundamentalmente tanto de la carne como de muchos alimentos, porque no había elementos contundentes de refrigeración. Los británicos establecieron un impuesto entonces sobre la sal consumida, imponían de duras penas a quienes produjeran la sal en forma autónoma. Era un castigo muy grande para el ciudadano común. Este hecho de Gandhi en el Índico fue imitado por un gran porcentaje de todo el país de la India. Fue un desafío a su vez enorme para los británicos, en un momento sintiéndose desbordados. Los británicos llevaron a las cárceles a 60.000 indios. Esta gente cumplió con las órdenes de Gandhi de no resistir a los arrestos violentos.
el mismo Gandhi fue detenido y pasó 9 meses en prisión. Ante esta pseudo resistencia de los hindúes, el virrey del Imperio Británico se vio superado y lo único que le quedaba era duplicar la violencia. Mientras que Gandhi peticionaba rogando por la liberación de los detenidos, el virrey liberó a todos los prisioneros y renovó el derecho a los hindúes a producir su sal. El político Winston Churchill rechazó toda propuesta de la independencia de la India y al conocer esta estrategia de la sal, ironizó a Gandhi llamándolo el faquir sedicioso que sube medio desnudo las escaleras del palacio del virrey. Pero en definitiva Gandhi fue recibido triunfalmente en Londres por los liberales británicos, que ya aceptaban la independencia india, aunque no todo estaba decidido. Las cosas se postergaron a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y recién el 15 de agosto del año 47, de 1947, la India logró su independencia, pero paralelamente estaba latente una salvaje guerra religiosa entre India y Pakistán. Y en ese conflicto, Gandhi perdió la vida el 30 de enero de 1948. Con esto finalizo algunos temas referentes a Mahatma Gandhi y vuelvo con aquello que decía al principio de Leda Gandhi y su forma de luchar es realmente sorprendente, diría yo, digno no solo de admirar, sino de imitar. El tema puntual es la violencia. Podemos hablar de la violencia generalizada en el mundo, quizás haciendo excepción en algunos países, pero la violencia, no hay duda, se va solidificando cada día más en todo el mundo. Solo pensemos en cuántos conflictos bélicos existen en el mundo. Solo observemos la violencia que existe en los niveles altos del poder, llámense políticos. Solo analicemos la violencia que existe justamente con los políticos en nuestro país. Solo miremos la violencia que hay en nuestro país en las distintas manifestaciones, quizás reclamos justos. Solo reflexionemos sobre la violencia que existe entre los de un lado y del otro de la grieta política, con los militantes de un lado y del otro. Solo viendo en TV nos damos cuenta de la violencia que existe en nuestras calles, ya sea con los automóviles, con sus conductores. Solo sabiendo la violencia que existe en cada atraco, en cada asalto, donde la muerte de la víctima pasa a ser una anécdota del día. Violencia en el mundo, violencia en los gobiernos, violencia en la calle, violencia en las escuelas y muchos etcéteras. Solo falta tener conciencia que para obtener algún derecho no es necesaria la violencia. Gandhi logró con la paz y con la marcha de la sal, la no violencia, y logró la independencia nada menos ni nada más que de un país. Quizás haya muchos Gandhis en la vida, quizás haya logros que no se basan en la violencia, quizás haya mucha gente a quien admirar e imitar, quizás. Pero conviene reflexionar sobre muchos héroes de la humanidad que no utilizan la violencia. Por eso hoy recordamos a Mahatma Gandhi en el día de su nacimiento, con un mensaje que conlleva la paz. Aquí en Aire Fresco. Será hasta el próximo jueves. Carlos Dentone. Siempre nos deja pensando, Carlos. Gracias, Carlos, por el tema que nos trajiste hoy. Y me hiciste acordar a una profesora que tenía. Todas las profesoras gritaban cuando nosotros hacíamos mucho ruido, que es una parte, un poco de violencia, ¿no?, hacia la persona que está ahí adelante. Y me acuerdo que esta profesora en particular, en vez de gritar, cada vez hablaba más bajo. Y me hizo acordar a lo que hacía Gandhi, ¿no?, que no luchaba con la violencia, luchaba con la paz. Y ella luchaba con este pequeño grupo de revoltosos, con una minúscula voz. Y todos terminamos acordándonos de esta profesora. Así como todo el mundo terminó acordándose de Gandhi. Qué bueno sería replicar estos ejemplos, ¿no?
que tema la violencia. Oh, Bapu, your light will shine through every heart, through every time. With peace and hope, you set us free. You live in India's destiny. Salt of freedom, march your will. Oh, Bapu, your light will shine through every heart, through every time. With peace and hope, you set us free. You live in India's destiny. Su lucha empezó sin espada, sin rencor ni herida. En Sudáfrica su voz se alzó por justicia y una vida unida. En la India marchó sin temor, el silencio fue su fiel escudo. Las cadenas del alma rompió con la fuerza de un ideal tan puro. No violencia su camino y su fe, como un río que cruza el dolor. Religiones unidas en un solo ser, Gandhi dejó su huella de amor. Entre credos buscó la verdad, su palabra un puente entre naciones. Sin mirar raza ni identidad, abrió el alma de generaciones. No violencia su camino y su fe, como un río que cruza el dolor. Religiones unidas en un solo ser, Gandhi dejó su huella de amor. Como una llama que nunca se apaga, su luz guió al mundo en la paz. Su nombre es susurro que el viento propaga, el tiempo lo vuelve a abrazar. Conocido por su lucha sin fin, por la unidad en el respeto divino. Ambiciones unidas en un solo ser, Gandhi dejó su huella de amor. Entre credos buscó la verdad, su palabra un puente entre naciones. Sin mirar raza ni identidad, Gandhi dejó su huella de amor. Gandhi dejó su huella de amor. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com.ar. Comunicate por WhatsApp al 11 2674 1834. Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina 1702 Lomas de Zamora. WhatsApp 11 52 50 27 73.
¿Sabías que Teresa Lancillota elabora un pan dulce genovés casero artesanal exquisito y es nuestro Made in Adrogué? Pero además ganador del primer premio en el campeonato FitHep Expo Alimentaria 2024. Este pan dulce se vende por mayor y menor para degustar todo el año. Te dejo su teléfono 11 40 38 55 51. Seguila en su Instagram, @LancillotaTeresa. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Silvia, retomemos el tema caminar seguro. Ese video con 6 trucos para caminar que ya vimos, pero ahora iremos a los detalles. ¿Te parece bien? Me parece genial. ¿Qué tal si compartimos el primero? Pasemos entonces al truco número 1. Secreto para caminar número 1. La trampa visual que destruye tu equilibrio. Aquí hay algo que te sorprenderá. Lo que crees que es una medida de seguridad cuando caminas, en realidad te pone en peligro. Me refiero a mirar tus pies cuando caminas. Margaret, una enfermera jubilada de 73 años que vive en Ohio, pensó que estaba siendo cuidadosa y prestando atención a dónde ponía los pies. Al fin y al cabo, si veía hacia dónde iba, ¿cómo podría tropezar? Pero esto es lo que Margaret no sabía y lo que su médico nunca le había dicho. Mirar hacia abajo mientras caminas es como conducir un coche mirando fijamente el capó. Te estás perdiendo todo lo que importa. Cuando miras hacia abajo, le suceden 3 cosas peligrosas a tu cuerpo. Tu columna se curva hacia adelante, desplazando tu centro de gravedad. Tus hombros se curvan, debilitando la estabilidad de tu núcleo. Tu visión periférica se cierra, dejándote ciego a los obstáculos. La ciencia es clara. Un estudio publicado en el Journal of Gerontology encontró que los adultos mayores que tienen la costumbre de mirar hacia abajo cuando caminan tienen un 40% más de riesgo de caerse que los que mantienen la mirada hacia adelante. Pero aquí está el secreto que cambió la vida de los fisioterapeutas. La regla de los 3 metros. En lugar de mirar a tus pies, mantén la mirada fija a 3 o 4 metros frente a ti. Este simple cambio tiene un efecto notable. Endereza automáticamente tu columna, activa tu núcleo y abre tu visión periférica, como un sistema de seguridad para todo tu cuerpo. Margaret probó esta técnica solo durante una semana. Fue como si alguien hubiera vuelto a encender la luz, me dijo. Me sentí más grande, más fuerte y por primera vez en años ya no tenía miedo de cruzar un estacionamiento. Si estás acostumbrado a mirar al suelo, no te preocupes. Tu cuerpo quiere recordar cómo caminar con confianza. A veces el cambio más poderoso comienza simplemente levantando la barbilla y confía en tu visión para guiarte con seguridad hacia adelante. Secreto para caminar número 2. El movimiento del brazo que la mayoría de las personas mayores olvidan. Aquí hay algo que podría sorprenderte. Tus brazos no solo están ahí para apoyarte cuando caminas. En realidad, son el sistema de estabilización natural del cuerpo. Pero aquí está el problema. El miedo ha provocado que millones de personas mayores congelen sus brazos cuando caminan, lo que los hace peligrosamente inestables. Piénsalo, ¿cuándo fue la última vez que prestaste atención al movimiento de tus brazos al caminar? Si usted es como la mayoría de las personas mayores, probablemente estén rígidos, pegados al cuerpo o constantemente ocupados sujetando algo. Este cambio aparentemente inocuo
sabotea silenciosamente tu equilibrio. He aquí por qué es importante. Los brazos y las piernas trabajan juntos en lo que los expertos llaman un movimiento cruzado. A medida que tu pierna derecha se mueve hacia adelante, tu brazo izquierdo debe oscilar naturalmente hacia adelante. Este movimiento cruzado no solo es natural, sino que es esencial para mantener el cuerpo centrado y estable. Déjame contarte sobre Robert, un ex carpintero de 78 años que comenzó a usar un bastón después de una pequeña caída. Con el tiempo, notó que su equilibrio empeoraba en lugar de mejorar. Un fisioterapeuta atento notó algo crucial. El brazo izquierdo de Robert había dejado de moverse por completo. Apretaba su bastón con tanta fuerza y lo sostenía con tanta rigidez que prácticamente se había transformado en un caminante manco. La solución fue un juego de niños. Robert aprendió a usar su bastón sosteniéndolo de manera relajada, lo que le permitió mover su brazo libre con naturalidad. Dijo que al cabo de 2 semanas, caminar se sentía más liviano y se sentía como antes nuevamente. Esto es lo que tienes que hacer. Al caminar, mantén los codos ligeramente doblados. Mantenga las manos relajadas y deje que sus brazos se balanceen suavemente al ritmo de sus piernas. No te excedas. Un ritmo tranquilo y natural es perfecto. Incluso si un brazo está más débil o está usando un dispositivo para caminar, continúe moviendo el otro brazo. La transformación puede ser inmediata. Tu equilibrio mejora, tu energía aumenta y caminar se convierte en una danza coordinada en lugar de un movimiento vacilante y aterrador. Qué feo caminar inseguro. Para los más jóvenes, cuando les ha pasado algún accidente, que tienen que ir a rehabilitación, algún accidente de piernas, cosas por el estilo, que tienen que ir a hacer una rehabilitación, pasa exactamente lo mismo después de alguna enfermedad. Pero otro consejo, para los que vamos entrando en años, no dejes de hacer ejercicios, porque la musculatura se pierde muy rápido, y especialmente ejercicios con un poquito de esfuerzo. Ese ejercicio de esfuerzo va a hacer que tu musculatura te permita caminar y andar mucho mejor. Y obviamente, seguí todos los consejos que te dimos, ¿no? Respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Abrimos en aire fresco la columna de la profesora Karina con sus tips para fortalecer la memoria. Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Estela, Silvia, y buenas tardes a toda la audiencia. Ansiosas por escuchar la propuesta de hoy. Hoy les propongo conversar sobre un estilo de vida saludable, teniendo en cuenta la actividad física, donde el ejercicio regular aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, mejorando la función cognitiva. Una dieta balanceada, donde se deben consumir alimentos ricos en omega 3, como pescado, frutos secos, y vitaminas B, que son tan beneficiosos para el cerebro. Respecto al sueño, más o menos calculemos dormir entre 6 u 8 horas, donde es fundamental para consolidar y procesar la información que aprendemos durante el día. Y por último, un consejito y algo para tener muy en cuenta es el control de salud, donde debemos atender enfermedades crónicas y problemas que puedan afectar la memoria, que es crucial. Pondremos en práctica tus consejos entonces. Bueno, espero que estén tomando nota de todos estos tips que son tan importantes para mantener una mente activa y una función cognitiva sana. Y les propongo en el próximo programa conversar sobre estimulación mental. ¿Algo más para agregar? Me encantaría que envíen mensajitos respecto al taller de memoria con preguntas, dudas, lo que ustedes quieran, para poder interactuar también con toda nuestra hermosa audiencia de Aire Fresco.
Recordanos los talleres de memoria, dónde y cuándo. Ya sabemos que son libres y gratuitos. Que los encuentros se realizan cada 15 días. El próximo es el 4 de octubre en Granadero 643, ahí a la vueltita de la cancha. Les mando un gran beso y saludos para todos y muchísimas gracias por escucharme. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Telas Plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Somos un estudio contable integral donde brindamos asesoramiento no solo impositivo, sino también integral para tu empresa o emprendimiento. Nuestras oficinas se encuentran en Banfield, Carlos Croce 928, primer piso, oficina 1, y en Capital Federal, Avenida Belgrano 687, piso octavo, oficina 33. Teléfonos 3750-1070 y por WhatsApp Business 11 3862 7828. Doctora Irma Inés López, abogada, civil, familia y sucesiones. Teléfono 11 49 49 39 43. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. En el aire fresco de la semana pasada pasamos parte de la charla de la doctora Alicia Taliercio sobre aspectos jurídicos de la reproducción humana asistida. Para que puedan seguirlo paso a paso y sin interrupciones, decidimos subirlo completo al canal de YouTube de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, ya que la doctora hoy se ocupará del deber y derecho de los padres en el cuidado de sus hijos cuando se le otorga la tenencia a uno de ellos. Buenas tardes, Alicia. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, mis queridos amigos, colegas, oyentes. Me gustaría hablar un poquito del deber de debida comunicación, derecho, deber que tienen los padres para con sus hijos cuando el cuidado personal se entregó a uno de los progenitores. Nosotros tenemos que entender que los niños necesitan tanto de su madre como de su padre, estén juntos o estén separados. Ese amor filial, ese amor hacia los papás, debe cada vez hacerse más intensivos, no tratar de borrarlos. Hemos tenido casos en los cuales, si bien una mamá decía, pero yo no hablo mal del papá. Hablas mal del papá cuando al niño directamente, pero cuando él está presente le hablas mal a tu mamá, a tu hermana, a cualquier pariente, y el niño lo está escuchando, y eso influye en su psiquis, en sus emociones. Lo lindo es que los padres acuerden cuando están separados cómo va a ser ese régimen de debida comunicación. Deber y derecho, de ambos lados. Del padre por una parte, pero fundamentalmente del niño, porque esa comunicación hace a su posterior y plena formación para ser el día de mañana una persona de bien. Si esto no se cumple, es decir, si las partes no se pueden poner de acuerdo, muchas veces acudimos a un juzgado que también va a tratar pacíficamente de ver la posibilidad de que se lleguen a principios de acuerdos, de ver cómo se puede llevar adelante esta situación.
Muchas veces a través de los hijos tratamos de nuestras broncas, nuestros rencores, ser volcados en el ahora yo te castigo y no vas a ver al otro. Y el otro responde, no me dejas ver a los nenes, yo no te dejo un centavo de mi cuota alimentaria. ¿Quiénes son los perjudicados siempre? Los niños. Los jueces muchas veces aplicamos sanciones al respecto, desde las astreintes, que son multas que pueden ser cotidianas, que pueden ser semanales, hasta las más graves, que serían el cambiar el cuidado personal. Pero cuidado con esto también, porque si vos cambiás ese cuidado personal sancionando a la parte que no lo quiere cumplir por X circunstancias, por X venganzas personales, también lo que tenemos que tener en cuenta es el daño que se puede causar a un niño cuando por esa sanción le vas a cambiar todo un ritmo de vida. Siempre tenemos que tener presente que en todo lo que hace al cuidado personal por una parte y la debida comunicación por la otra, lo fundamental es el interés superior del niño. Cada paso que se da extrajudicial o judicialmente, ese debe ser el norte, para poder así llegar a una justicia mejor para estas criaturas. Muchas gracias. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Damos comienzo a los titulares de Silvia. Hace poco hablamos sobre 2 científicas cesanteadas en el CONICET por investigar qué era lo que tenían las vacunas, ¿no? Hoy la familia de Ronald Biglione demanda a AstraZeneca. El futbolista de la Boulaye murió a los 32 años tras sufrir púrpura trombótica trombocitopénica luego de aplicarse la vacuna contra el COVID, según denuncia su familia. Su esposa e hija presentaron una demanda por 442 millones contra AstraZeneca y el Estado Nacional ante el Juzgado Federal de Río Cuarto. Y este es el tercer caso judicial ya con curso, ¿no?, en Córdoba, contra el laboratorio por presuntos efectos adversos de la vacuna. Ahora yo me pregunto, porque casos como este en Córdoba hay 3, pero hay un montón en un montón de provincias. Yo me pregunto, ¿quién va a pagar esto? Porque me acuerdo que cuando hicieron los contratos con las vacunas, una de las partes de los contratos decía que ellos no se iban a hacer cargo. Y el contrato lo firmó el Ministerio de Defensa, no el Ministerio de Salud. No perdamos la memoria, porque acá viene algo a largo plazo. Estela, ¿vos crees en Dios o en lo espiritual o en algo superior a nosotros? Sí, creo en Dios. ¿Qué te preguntas vos si yo te digo que hay un continente que se está apagando? Hay un continente que alguien piensa que se está terminando, se está muriendo, pero no económicamente, sino a nivel humano, porque no creen y porque no nacen niños. ¿Vos qué opinás? Respecto a que si es un continente que ha dejado de creer en Dios, no sé qué contestar. Creo que es más generacional. Por ahí me equivoco, pero si le preguntas a una persona mayor de mi generación o de la tuya, te responderá al toque mirándote con cara de que, ¿qué me está preguntando esta? Por supuesto que creo. Pero si esa pregunta se la haces a un joven, te mirará con cara de ¡ay, qué infantil que sos! Y sin duda ni te contestará, ya que no está en su ADN. ¿Qué tal si para que nos contesten o nos cuenten de qué se trata, escuchamos a Constantino de Miguel, que tiene una web de noticias y medios de comunicación?
Él se dedica según él, a combatir la desinformación en Iberoamérica desde la libertad. ¿Te parece que lo escuchemos? El Estado, una maquinaria que aplasta a quien crea riqueza y empleo en lugar de favorecer el trabajo y el ahorro. Una maquinaria que ofrece subsidios en lugar de amor y sabios consejos. Derechos en lugar de propósito. Consenso en lugar de verdad. El individuo moderno se convierte así en el siervo perfecto de un Estado que decide por él qué es lo bueno y qué es lo malo. Europa creyó liberar al hombre y en realidad lo convirtió en un esclavo. No siempre tuvo que ser así, y vamos de nuevo hacia atrás. En el siglo XVI, la Escuela de Salamanca ofreció una alternativa que Europa prefirió olvidar. Teólogos como Francisco de Vitoria o Juan de Mariana defendieron que el poder político provenía de Dios, que el pueblo lo recibía como comunidad moral y que los gobernantes solo lo ejercían bajo condición de justicia. Ni reyes ni parlamentos podían redefinir la verdad. Solo Dios era fuente última de autoridad. Esa concepción cristiana anticipaba el constitucionalismo moderno, pero con alma. Sin embargo, Europa eligió la soberbia, el poder sin Dios. Nos vendieron que la separación entre Iglesia y Estado era modernidad, que la religión es algo privado y personal. Sí, tal vez, pero ¿a dónde nos ha conducido esa extirpación de lo religioso? Y queridos amigos, las consecuencias son visibles. Europa es el continente con la mayor tasa de y la natalidad más baja del planeta. Un continente que ya no cree en el futuro porque dejó de creer en la eternidad. Según Eurostat, más del 50% de los europeos ya se declara sin religión. En países como República Checa o Estonia, la cifra supera el 70%. Por cierto, la mayoría de los europeos cree en el cambio climático, pero no cree en Dios. Mientras tanto, en Francia, el Islam ya representa el 10% de la población, con una práctica religiosa mucho más intensa que la cristiana. Donde las iglesias cierran, las mezquitas se multiplican. Europa está cavando su propia tumba. Y queridos amigos, el contraste con las Américas es muy revelador. Estados Unidos, pese a sus contradicciones, sigue siendo una nation under God, una nación bajo Dios. Allí la fe fundante ha sido clave no solo para la vida espiritual, sino también para el desarrollo económico y político. En Hispanoamérica, con todas sus crisis, la religiosidad popular mantiene vivo el vínculo con lo trascendente. Brasil conserva la fuerza del catolicismo y de las iglesias evangélicas. En las Américas, lo cristiano no es museo, es vivencia y espiritualidad genuina. Europa, en cambio, ha vendido el ateísmo como si fuera progreso, pero ese progreso ha sido nefasto. El hombre ha dejado de ser hijo de Dios para convertirse en contribuyente, paciente y votante. Y sin embargo hay esperanza, porque si Europa ha olvidado quién es, la hispanidad conserva viva esa memoria. En Iberoamérica, pese a sus crisis, la fe sigue alimentando comunidades, familias y naciones. La Virgen de Guadalupe es la guía de los mexicanos. En Quito o en Lima, las procesiones demuestran que lo trascendente forma parte de lo cotidiano. En América, lo cristiano no ha sido aniquilado, sigue siendo raíz y savia. Por eso la hispanidad es hoy nuestra única salvación, porque mantiene viva la tradición que Europa abandonó, porque aún cree que hay verdades superiores al consenso y que la identidad no se negocia, aunque la hayan querido partir en 20 estados. La hispanidad recuerda a Europa lo que Europa fue, una civilización cristiana capaz de dar vida, sentido y esperanza. Si Europa quiere volver a ser, tendrá que volver a Dios. Y si necesita un espejo, lo encontrará en la hispanidad, en esa fe que cruzó el Atlántico y que sigue viva en millones de hombres y mujeres que no han dejado de creer que sin Dios no hay patria, no hay futuro, no hay humanidad. Ya que hablas de creer, te traje algo que realmente es para no creer que pueda ser cierto. El doctor Leonardo Segal lo describe así.
¿Qué pasaría si secuestran a tu hija menor de edad? No querés que pase esto. La Argentina tiene un problema social y de seguridad muy grande con el tema de la violencia de género y la trata de personas. Estadísticamente, muere una mujer por día. Es realmente preocupante. Las redes de trata funcionan en 3 etapas. Etapa 1, la captación. Se acercan a ella por redes sociales, lugares de esparcimiento o lo que se denomina captación laboral, con agencias de publicidad, agencias de modelo que le piden fotos. La captación normalmente es amable. Amable quiere decir invitando a fiestas, a boliches, a lugares sociales. Etapa 2. El ablande. La abusan sexualmente varios hombres durante semanas, se les da cocaína y otro tipo de drogas. El objetivo de esto es quebrarla psicológicamente, poder someterla, que ella se someta por propia voluntad, que pierda las ganas de vivir y obviamente le generan una adicción a las drogas y una dependencia hacia ellos. Etapa 3. El traslado. Según las características físicas de la chica, es el lugar, el destino final que le van a dar y qué tipo de departamento donde va a trabajar ejerciendo la prostitución. Si bien el objetivo principal de la red de trata es explotar sexualmente a sus víctimas, también ante el embarazo de cualquiera de las jóvenes, el otro negocio es la comercialización de esos bebés. ¿Cómo podemos hacer para cuidar a nuestros hijos? Tenés que saber dónde están tus hijos en todo momento. Tenés que poner un GPS o un rastreador en el celular. Por ejemplo, si tenés Android, podés usar el Family Link de Google. Si tus hijos tienen iPhone, podés usar el Find My. Estar atentos con quién hablan en las redes sociales y cómo usan Internet. Jamás sabemos quién puede estar atrás de un teclado con malas intenciones. Lo importante es no perder la comunicación con nuestros hijos, que no haya tabúes. Hay que hablar de drogas, hay que hablar de educación sexual, hay que serle claros con los peligros que existen. Lo deben saber. Acordate, nuestros hijos son lo más importante que tenemos. Cuidémoslos. Auspiciaron Aire Fresco, Telas Plásticas Miliavaca, Milling Instalaciones, Teresa Lanciliota, Pan Dulce y Budines Artesanales, Doctora Irma Inés López, abogada, Estela Capese, Estudio Contable, Fandiño Propiedades, Lidia Risotto, Talleres de Escritura, Sociedad de Fomento Turdera Sud, Liliana Ginocchio, artista plástica. Por hoy se terminó Aire Fresco, pero volveremos la próxima semana. Llegamos hasta el fin del programa. Nos estamos escuchando en el próximo jueves o nos estamos viendo en cualquier momento por YouTube. Que tengas una excelente semana.